presentarte. Quiero presentarte, Víctor Feder. Es graduado de médico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e hizo su residencia en psiquiatría en el Hospital Pirovano, también en Buenos Aires, Argentina. Luego fue docente en la residencia de psiquiatría en Caracas, en la Universidad de Venezuela, y a continuación hizo una residencia completa en psiquiatría en la Universidad de Toronto, Canadá. Eh, es staff unidad de internación psiquiátrica en el Mount Sinai Hospital en Toronto. Es staff en el Hospital Psiquiátrico de Día de North York General Hospital en Toronto. Deputy Chief en North York General Hospital en Toronto. Assistant Professor en el Departamento de Psiquiatría, Universidad de Toronto. Profesor visitante de posgrado en psiquiatría en la Universidad de Addis Abeba, en Etiopía, y consultante en psiquiatría en New York Family Health Team, Toronto. Es miembro de la American Psychiatric Association, es miembro de la Canadian Psychiatric Association y del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Así que esta es un pequeño resumen de la trayectoria brillante que ha tenido este viejo amigo. Y bueno, le he pedido que nos cuente cómo es o cómo se maneja la salud mental en Canadá, y él con toda buena disposición y humildad nos ha pedido que esto sea un diálogo y que podamos interactuar e intercambiar de manera que no sea un monólogo. Así que bienvenido, Víctor Feder, y aquí estamos muy atentos para escuchar tus palabras. Muchísimas gracias, Oscar, nuevamente. Y la presentación es colapsada, es histórica, o sea, yo trabajé y cumplí esos, tuve esos cargos. Últimamente estoy trabajando como consultor del Family Health Team, pero les voy a contar quizás si les interesa un poco más al respecto. Es interesante el derrotero, porque yo hice la residencia de psiquiatría en Buenos Aires en la época del DSM-2 y ahora estamos en la revisión del DSM-5, o sea que pasaron muchas cosas, muchos cambios ideológicos, muchos cambios en la práctica, muchos cambios en la investigación respecto de salud mental. Primero, déjenme decirles un poco, el sistema de salud en Canadá es un sistema que queremos llamar socializado. El gobierno es el que paga a los médicos y a los hospitales y se considera universal, o sea que todos los habitantes tienen acceso a él. El, eh, el sistema no es, como decimos acá, user-friendly. La espera en emergencia o por cirugías eh, optativas es larga, pero los indicadores de salud son buenos. La expectativa de vida, la mortandad infantil, pero nosotros sabemos que los determinantes de salud van más allá de la prestación de salud. Entonces, ¿cómo funciona la psiquiatría en Canadá? Para ilustrarlo, lo que pensé es contarles la historia de pacientes y cómo ellos son tratados en la medida de que sus enfermedades y vidas evolucionan. Imaginemos una persona joven que empieza a tener síntomas de ansiedad o síntomas de depresión. En general, la primera persona que va a ver es a su médico de familia. El médico de familia va a determinar que no haya problemas médicos que contribuyan con los síntomas. Va a investigar si hay elementos de adicciones que puedan eh, también influenciar el estado del paciente y va a
aconsejar al paciente que inicie psicoterapia, que mínimamente está subvencionada por el Estado, pero mayormente está pagado por seguros privados que los pacientes tienen o directamente lo tiene que pagar el paciente porque hay muy limitada cobertura del seguro oficial. Muy probablemente el médico de familia va a empezar a tratar al paciente con medicación, antidepresivos generalmente, o eh, medicación para la ansiedad, que son en general antidepresivos también, y algunos médicos generales tienen cierta instrucción en psicoterapia, entonces van a primero comenzar a trabajar en activación conductual, van a usar algunos conceptos de terapia cognitivo y van a sugerir en general al paciente que inicie un curso de mindfulness, de meditación, que está comprobado que tiene un efecto bastante positivo en los síntomas. Si el paciente evoluciona bien, ahí se acaba la historia. Y, por ejemplo, les cuento lo que estoy haciendo en estos días. Yo soy consultor para un grupo de médicos de familias. Es un grupo grande, es un grupo de 100 médicos de familia. Y cuando ellos piensan que ellos pueden tratar al paciente, que no se les va a ir de las manos, muchas veces me consultan a mí. Les doy un ejemplo. Un médico de familia me dice que le pidió a un paciente que lo refirió para una consulta psiquiátrica conmigo. Me dijo, el paciente tiene una cita en 2 meses, ¿qué hago mientras tanto? Entonces yo le puedo dar un consejo, es si el paciente está en un antidepresivo, es aumentar la dosis o combinarlo con un antipsicótico atípico, acá está de moda el Rexulti, y le digo al médico de familia, si tu paciente mejora y está bien, dile que cancele la consulta, que no es necesario. Y muchas veces sucede eso. El paciente está bien y ya no siente que necesita tener una consulta psiquiátrica. Yo comparto la historia clínica con el médico de familia. Yo estoy parte de eso. O sea, cuando me hablan de un paciente, yo voy a su historia clínica, veo qué se hizo, qué se probó, veo la historia del paciente, si hay consultas previas, tengo acceso. Eso cambia la dinámica notablemente. Si el paciente no mejora, yo lo voy a ver y voy a dar recomendaciones tanto de psicoterapia como de tratamiento farmacológico. En la institución que yo trabajo hay un grupo de 6 trabajadores de salud mental que hacen grupos de terapia cognitiva para insomnio y tratamientos individuales también. Si el paciente no mejora, el médico de familia puede pedirme a mí que le dé más recomendaciones o que vea al paciente nuevamente, pero en mi rol actualmente yo no veo pacientes a largo plazo. Entonces, si las cosas no funcionan bien y eh, el paciente desmejora, pasa del cuidado primario, y lo que estoy hablando es de cuidados primarios, a cuidados secundarios. O sea, el paciente, si tiene una crisis, va a ir a emergencia, en la emergencia va a ser, va a tener una interacción con un psiquiatra, y si el caso es muy agudo, el paciente va a ser internado y las internaciones en general tienden a ser cortas.
por varios motivos. Una es porque aparentemente internaciones de larga duración no son necesariamente beneficiosas. Y otra es porque el sistema tiene mucha presión y necesita una rotación para que sea accesible para todo el mundo. Otra alternativa que no sea la internación es algo que yo trabajé en el pasado y es hospital de día, que es un tratamiento ambulatorio, es intensivo, los pacientes van entre 3 a 5 veces por semana, por 5 o 6 horas al hospital, donde tienen grupos, tienen interacción con un psiquiatra, tiene interacciones con... aquí la parte de no médica la manejan enfermeras con formación psiquiátrica, trabajadores sociales, psicólogos, obviamente. Y ese tratamiento dura en general 3 a 5 semanas y la intención es que el paciente vuelva al médico de familia para tratamiento de mantenimiento cuando sea posible, o va a ser seguido por un psiquiatra en tratamiento ambulatorio, que puede ser un psiquiatra del hospital, de la consulta externa, o un psiquiatra en la comunidad. Eso sería lo que consideramos cuidados secundarios y en el límite con cuidados terciarios. Hay hospitales psiquiátricos que trabajan con eh, casos severos que no responden a tratamientos en las primeras instancias y se especializan, algunos en psicosis, algunos en tratamientos más llamémoslo, agresivos de las enfermedades mentales. Y pueden ser estos hospitales especializados en psiquiatría o servicios de psiquiatría en hospitales generales, que algunos tienen áreas de especialización como de trastornos obsesivos compulsivos o trastornos de ansiedad. Algunos trabajan más en depresiones severas que no responden al tratamiento. En general tienen un aspecto de investigación como estimulación cerebral profunda en uno de los hospitales, y en general están afiliados con la universidad. Eh, Para los pacientes que los síntomas serían más por ejemplo, de síntomas de un episodio psicótico, hay programas que se llaman primer episodio psicótico, que están primariamente en la comunidad, que son muy efectivos, que tratan de llegar a un diagnóstico que permita tratamientos adecuados y en la medida de lo posible el paciente permanece en la comunidad. Hay apoyos comunitarios, hay equipos de trabajadores sociales que están en contacto con el paciente, que pueden hacer visitas a domicilio o que llevan al paciente al hospital para sus citas y que son bastante efectivos, no fáciles de acceder porque es de recursos intensivos. Eh, Nuevamente, si el paciente requiere internación, va a tener internación, que nuevamente el intento es que sean breves en lo posible. En la mitad entre psicosis y neurosis o enfermedades no psicóticas están los trastornos de personalidad,
que no son fáciles de tratar, pero hay programas de cognitivo-dialécticos o aceptación y compromiso, se llaman ACT, Acceptance and Commitment Treatment, que son bastante efectivos en pacientes que tienen dificultades con regulación emocional y eh, paso al acting out. Eh, en lo que se refiere al- al- a las teorías que dirigen el tratamiento de pacientes, hay una fuerte influencia del modelo médico, hay un énfasis en los tratamientos que en teoría comprueban que son efectivos. eh, Con lo cual, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es prevalente. Eh, es interesante porque mi formación fue básicamente psicodinámica y psicoanalítica, que en algún momento pienso que determinó mi manera de entender a los pacientes y particularmente de entender interacciones con los pacientes, pero en algún modo también lo vivo como un pecado de juventud, porque la presión es por tratamientos de tiempo limitado, porque hay dos principios. Uno es la lealtad al paciente y brindarle todo lo posible al paciente, pero también eh, algo que podría llamar responsabilidad comunitaria. O sea, si un psicoanalista puede ver 10 pacientes, hay una cantidad enorme de pacientes que no tienen acceso al tratamiento. Entonces hay una presión significativa para que la gente pueda acceder a los niveles de tratamientos necesarios. En ese sentido, el movimiento psicoanalítico en Canadá es pequeño, es bastante limitado y la injerencia que tiene en la formación de futuros psiquiatras también disminuyó, que yo creo que de algún modo limita el aspecto humanístico del trabajo en salud mental. Aquí lo que se habla es de la salud mental en el siglo XXI, que es muy diferente de la que yo conocí en mi formación y que tiene ventajas y tiene desventajas también. Eh, Hasta ahora, ¿alguien querría hacer una pregunta? ¿Querría comentar en algún aspecto en particular? Buenos días, doctor Víctor, me presento, yo soy Catalina, mucho gusto, soy psicóloga de profesión, mi vertiente también es el psicoanálisis y bueno, es un placer escucharlo en este momento. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual y es que, bueno, como documentándome un poco acerca de el tema que estamos tocando el día de hoy, yo vi una relación muy directa en el tema climático en Canadá, acerca de cómo infiere la salud mental de los canadienses o inclusive de las personas que llegan a Canadá a hacer un proyecto de vida. Y pues tengo entendido que ese factor biótico externo pues es muy importante en esto. ¿Usted podría de pronto abarcar un poquito ese tema? ¿Me podría aclarar un poco más que respecto de cuál es la posición respecto
de los cambios climáticos, de la... Bueno, lo digo porque también tuve la experiencia de una amiga muy cercana que estuvo una temporada allá en Canadá. Y también, pues, en las investigaciones que he hecho, siempre como que ha habido este factor, ¿no? Acerca del clima, cómo influye en cierto tipo de trastorno, de síntomas, de conductas, ya sea pues individuales o colectivas. Entonces yo quisiera tal vez que usted nos pudiera hablar un poco de este tema. ¿Cómo usted ha visto que ese factor del clima en Canadá, que es tan diferente a estos países de aquí de Latinoamérica o de otros lugares, influye en este tipo de temas de la salud mental en general? Eh, no estoy demasiado informado. Obviamente hay una conciencia de la influencia que el clima tiene en la salud en general. Respecto de lo que se hace con el clima, hay una combinación entre un aspecto ideológico de salvar al planeta y otro práctico de qué es lo que se puede hacer y cuál es el costo si la gente está dispuesta a pagar ese costo. Pero voy a usar esto para algo que me parece muy interesante y que tiene que ver con el sustrato cultural en las enfermedades mentales. Eh, por ejemplo, aquí es bastante prevalente los trastornos de la alimentación. Hay bastante prevalencia de anorexia, de bulimia. Como Oscar dijo en algún momento, la Universidad de Toronto tiene un programa que ayuda a entrenar psiquiatras en Etiopía. Es un programa con la Universidad de Addis Ababa. Y yo fui como profesor invitado, fue una experiencia hermosa y muy importante. Y los colegas en Addis Ababa me decían que no, ellos no veían anorexia, que no existía. Y yo pensaba, bueno, está determinado culturalmente o puede ser que en un país donde hay hambruna, si alguien tiene anorexia, puede morirse porque es una enfermedad mortal. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, es acá hay mucha... eh, prevalencia de riesgo suicida, el suicidio es un tema muy importante. Y yo pienso que tiene quizás un aspecto, yo lo llamaría perverso, porque si un paciente va a un hospital y dice que está angustiado, que se presenta con temas existenciales, seguramente le van a dar una prescripción por un sedativo, por lorazepam, y le van a decir que vea al médico de familia al día siguiente, porque en emergencia, en general, lo que se prioriza es aspectos que ponen la vida en peligro. Entonces, para que el paciente reciba ayuda, el password, es decir, tengo ideas de suicidio. Entonces eso va a desencadenar una respuesta que puede ser excesiva. El paciente quizás va a ser internado cuando no sea necesario. Entonces la sociedad determina que para que algo sea serio tenga que poner la vida en peligro, que es una restricción de lo que decía del posible aspecto humanístico, pero la solución a eso no es muy clara. So, Catalina, no creo que contesté tu pregunta porque no estoy muy versado en el efecto de clima en la enfermedad mental, aunque obviamente lo tiene, pero me interesa mucho lo que comentaba del aspecto cultural. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en Buenos Aires, en emergencias, había bastante prevalencia de síntomas conversivos.
Acá en Canadá, que trabajé en emergencias durante bastante tiempo, también no lo veía. Veía ataques de pánico. Entonces puede ser que el tiempo haya cambiado, porque no solo hay cambios geográficos, sino cambios cronológicos también. Pero la conversión se ve escasamente y se ve en pacientes, en inmigrantes de culturas, yo diría, más vinculadas con la naturaleza, donde la expresión del dolor emocional se hace a través del cuerpo. Pero es muy interesante cómo eh, la cultura determina la presentación de los síntomas. En el mismo tema, recuerdo que un residente me preguntó en Etiopía, ¿por qué cuando alguien tiene un primer episodio de esquizofrenia se desnuda y sale corriendo? Y yo le dije, es la primera vez que oigo esto. En Canadá, primero la gente no se desnuda porque se moriría de frío y no sale corriendo, lo presentan de otra manera. Es más tecnológico. Acá la gente dice que le implantaron un chip en el cerebro. Es más en concordancia con el estilo y lo que la sociedad está atravesando. Yo quisiera, si me permiten, un comentario sobre la pregunta que hizo Catalina. Sí. Nosotros en Río Grande, como ustedes saben, en Tierra del Fuego, las horas de luz y las horas de oscuridad cambian mucho en verano y en invierno, cosa que también ocurre en Canadá. Por Así es. ejemplo, en pleno invierno recién empieza a aclarar el cielo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya se hace de noche, de manera que el invierno tiene muy pocas horas de luz solar y el verano, todo lo contrario. A veces hay días en el año, especialmente en diciembre y enero, en que son las 10 u 11 de la noche, llamémosle así, pero en Tierra del Fuego es de día. Y amanece a las 4 de la mañana. Así que es un cambio muy grande que se ve y nosotros en conjunto con el equipo de salud mental del hospital, eh, hicimos un estudio para ver si estos cambios tan radicales en la exposición a la luz y oscuridad tenían alguna influencia sobre la patología mental. Yo en mis años de estudiante trabajé en glándula pineal, eh, y una de los eventos más observados en ratas sometidas a ciclos de luz y oscuridad era la enorme influencia que tenía la cantidad de horas de luz o la cantidad de horas de oscuridad en la cantidad de ciclos estrales, de manera tal que había una influencia neuroendocrina bien definida y que estaba mediada por una conexión entre la retina y la glándula pineal que se hacía a través de una vía alternativa, no la vía de los nervios ópticos, sino una vía suplementaria que pasaba por el ganglio cervical superior y del ganglio cervical superior llegaba a la pineal. De manera que si se extirpaba el ganglio cervical superior en las ratas, esas variaciones en los ciclos estrales desaparecía porque no llegaba las variaciones de luz a la glándula pineal que mediante la secreción de melatonina tiene un efecto sobre la actividad hipofisaria. Así que pasando a la parte clínica, hemos observado, no tengo cifras, pero hemos observado una mayor cantidad de cuadros depresivos y de suicidios en los meses de invierno, en los cuales hay menor exposición a la luz. Y nosotros acá no hemos implementado una medida como la de algunos países escandinavos,
que han observado esto y le exponen a la población a una iluminación muy intensa y con mucho más horas, de manera de compensar en cierta manera ese déficit de luz solar en los meses de invierno. Y ellos observan que eso resulta efectivo para reducir la cantidad de cuadros depresivos y los cuadros de suicidio. Aunque nosotros también tenemos que considerar que tanto Canadá como Tierra del Fuego tienen una gran cantidad de población inmigrante, y que los cuadros de soledad y los cuadros de melancolía por extrañar a su familia de origen o a su cultura de origen o su país de origen son muy frecuentes y contribuye grandemente al desarrollo de cuadros depresivos independientemente del efecto que la luz y oscuridad puedan ejercer. No sé si con esto respondo en parte a la pregunta de Catalina. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues veo entonces una relación directa entre lo que decía el doctor Feder acerca de la tendencia de conductas suicidas y pues creo que está realmente entrelazado en el factor del clima. Sí, Eh, sí, muy buen punto, Oscar. Y sí, nosotros vemos lo mismo en el otoño, hay más incidencia de depresiones, eh, de ideas suicidas, y a la misma vez vemos que en primavera hay más emergencia de hipomanía y manía. Son muy interesantes. Y usamos mucho tratamientos con luz, son lámparas de 10.000 luxes que no son muy costosas y muchas veces son muy efectivas. Y sí, hay un componente estacional importante en la depresión. Tanto es así que hay una depresión que llamamos depresión atípica, que uno de los elementos centrales es el empeoramiento de los síntomas durante los meses de poca luz solar. Y tiene un tratamiento específico, inclusive hay un antidepresivo, bupropion, que parece ser más efectivo cuando existe ese tipo de elementos que llamamos atípicos. Sí, muy buen punto, muy buen punto. Sí, lo digo porque yo recuerdo, como les platiqué, esta compañera que va no recuerdo bien la ciudad de Canadá, y pues en este proceso de internación a otra cultura, que también es una variable del que llega a Canadá, que está en otra cultura, que está en otro factor ambiental diferente, y está en un periodo de 6 meses allá, y cuando regresa a nuestro país, pues llega totalmente con una depresión evidente. Y pues ahora, años después, como que enlazo todo esto y digo, ok, entonces también es importante no solamente ver el factor del clima, sino ver la historia de la persona, ¿no? Y en este caso es que era un sujeto que viene a hacer ese proceso de internación a unos factores totalmente externos a ella. Muy interesante, Catalina, tiene mucho sentido. Me acuerdo cuando yo mi segunda profesión es residente porque tuve que revalidar en Venezuela mi título, lo tuve que revalidar aquí también. Y recuerdo viendo un paciente con un supervisor durante mi residencia hace muchos años aquí en la universidad, que vio un paciente que le dijo, doctor, yo no me siento feliz. Y el supervisor le dijo, yo no soy filósofo. Como que eso la felicidad no es un problema médico, es otro nivel. Es muy interesante como no solo la ideología en el paciente, sino la ideología del sistema marca el tipo de tratamientos y cómo
cómo, cómo se abordan. Sí. Bueno, eso es interesante porque habla sobre cómo debe ser formado el médico, el psiquiatra y los médicos en general, si solamente en la especialidad que eligieron o si es recomendable una formación humanística. Yo me acuerdo cuando ingresé, después de haber hecho residencia de cirugía general en el CEMIC y de residencia oncológica en el ROFO, ingresé como residente al Instituto de Neurocirugía. El director, el doctor Francisco Rubén Perino, nos había puesto una profesora de filosofía y teníamos una reunión con la profesora de filosofía, una reunión semanal donde revisamos la historia de la filosofía, los conceptos principales, porque él era de la idea de que la formación debía ser integral y debía incluir la filosofía. A mí me parece muy triste que una persona que va a pedir ayuda y que su médico le diga no es de mi incumbencia su problema. Eh, Quizás no lo dijo de esa manera, pero ese es el tipo de respuesta que ese caso recibió, como diciéndole no es lo mío. Y la persona que va a pedir ayuda, y si vengo a un especialista universitario en psiquiatría y me dice eso, ¿qué me queda? ¿Pegarme un tiro o ir a una curandera? De manera que me parece muy importante que si no la hemos tenido en su momento, que la busquemos, que tratemos de obtenerla, aunque sea un poco tardío, esa formación humanística que nos hace empáticos con la persona que viene a pedirnos ayuda. Eso me parece muy bueno. Otra cosa que, ya que se nombró el tema de la depresión, de la dependencia con la exposición a la luz solar, eh, hemos observado en Tierra del Fuego un alto índice de suicidios y un alto índice de suicidios en especial en personal de salud, colegas, enfermeros, etcétera. Y, y hemos caído en la cuenta de que nosotros, los que tenemos por misión ayudar a los demás, nos cuidamos muy poco a nosotros mismos y tenemos muchas veces una gran necesidad de compartir cosas que a veces no nos atrevemos porque son puntos en contra en nuestra evaluación profesional, el desnudar nuestra alma como cualquier ser humano podría hacerlo. Así que también quería preguntarle a Víctor, ¿de qué maneras tienen implementado alguna manera sistemática de cuidar la salud de los que cuidan la salud? Muy, muy interesante. Sí, no, el problema no creo que sea tan agudo de que haya una mayor incidencia de suicidio en gente que trabaja en salud mental. Creo que no, pero es estresante, es desafiante. Y lo que la Universidad de Toronto está haciendo mucho énfasis es en que la gente sea mentor de otros y tenga mentores para eliminar el aislamiento, que es un principio muy bueno, porque la mejor manera de preservar la salud es estar rodeado de colegas y poder hablar, poder manifestar, poder compartir el sufrimiento que causa trabajar con tanto sufrimiento. Es un punto muy bueno. Y es interesante que el rol de supervisor se transforma en rol de mentor, que es diferente porque el supervisor trabaja
en cómo uno trata al paciente. El mentor también se supone que tiene que trabajar en el prestador de salud y cómo maneja sus circunstancias. Un punto muy, muy interesante, sí. Edgar, Sí, Primero que todo, tremenda información, es un tesoro de información que estamos recibiendo del doctor Feder, porque nos aclara el modelo que en este momento funciona en Canadá. ¿Mm? Hay algunos aspectos que me sorprenden gratamente, y tengo que decirlo de forma directa, y es la vía de extinción de la teoría psicoanalítica, y con muchísimo respeto lo digo, porque está largamente evidenciado que esa única vía definitivamente no va más, no va más. La vía para la salud mental es una combinación entre el modelo médico que nos expresa el doctor Feder, pero aplicado a una salud mental integral, donde se requieren avances de tipo científico y digamos, la teoría pionera y que ha evidenciado éxitos rotundos es la cognitivo-conductual. ¿Mm? Ahí donde eh, surgen algunas preguntas para el doctor Feder, si me permiten. Lo primero eh, el doctor Feder nos acaba de expresar que el modelo es mayormente institucional, es decir, el gobierno subvenciona muchísimo, eh, pone mucho dinero alrededor de la salud mental en Canadá. ¿Mm? Son modelos que de una manera u otra están tratando de implementarse hacia abajo del continente, ¿Mm? Con relativo éxito y con muchísimos fracasos muchas veces. Eh, pero no excluye la atención privada eh, porque no alcanza el dinero, por más de que se tenga una estructura absolutamente subvencionada, el dinero no alcanza para tanta gente. Eso es lo primero. Lo segundo, dentro de la pregunta que hizo la doctora Catalina, yo tengo algunas menciones que hacer. Cuando uno tiene enfrente un paciente, lo primero que uno tiene que preguntarse es de dónde proviene el paciente en los últimos años. Si es un paciente inmigrante, ahí hay un componente cultural donde la parte que la doctora Catarina menciona como climática se convierte en cultural y lo primero que uno tiene que prepararse, nosotros por lo menos los clínicos, es a encontrar muchísimos elementos de comorbilidad, no quedarse con una sola categoría del DSM-5, sino varias, empezando por trastornos de sueño, que son evidentes, como lo ha planteado el doctor Federer y brillantemente el doctor Oscar, en los dos extremos, en los dos polos, ¿no? Arriba en Canadá y abajo en Tierra de Fuego. ¿Mm? los Eh, polos en general se juntan. ajá. Esos trastornos de sueño eh, tan típicos en esos extremos donde hay estaciones climáticas, si ustedes lo pueden comprobar en zonas ecuatoriales, como nuestros países, Colombia, Centroamérica y algunos países de Sudamérica, no existen, no se presentan porque simplemente no hay estaciones. No tenemos que enfrentar el cambio climático de días larguísimos de sol o días corticos de noche y obviamente la glándula pineal funciona estándar, vamos a decir estándar dentro de un ciclo circadiano.
hay que empezar a mirar los trastornos de sueño y sobre todo los trastornos de adaptación. Generalmente para aquellos profesionales que tenemos pacientes en otros países, lo primero que uno detecta, no sé si estás de acuerdo, doctor Feder, son trastornos típicos de adaptabilidad o de adaptación, que son diversos. Entonces, si yo tengo un grupo etario de inmigrantes, pues yo voy con altísima probabilidad a encontrar trastornos de adaptación, ¿m? Por elementos culturales, elementos de valores diferentes, etcétera, etcétera, que contradicen el sitio de habitación que están tratando de enfrentar. ¿M? Entonces, la comorbilidad es un elemento en el diagnóstico absolutamente esencial. No sé si el doctor Feder está de acuerdo. No quedarse con un solo. Edgar, me parece muy interesante y tomaría el riesgo de hacer una digresión antropológica, que el clima determina una relación particular con el tiempo. Acá en Canadá, o en cualquier clima muy frío, si la gente no tiene una conciencia del futuro y guarda leña para el invierno, comestibles, no sobrevive, desaparece. Yo me acuerdo que era muy diferente, por ejemplo, cuando vivía en Venezuela, porque siempre va a haber árboles de mangos y la gente no tiene que pasar con la limitación del invierno. Entonces el concepto de futuro era un concepto diferente. Yo me preguntaba, cuando alguien en una playa hermosa venezolana tiraba una lata de cerveza, no pensaba que iba a volver al mes y pisarla y lastimarse con esa lata, porque hay una diferencia en la apreciación del futuro. Acá hay algo interesante que mis colegas siempre repiten y que uno le dice al paciente, es que uno tiene que ser leal con su futuro yo, que no tiene que solamente actuar en objetivos de corto plazo, pero también en los de largo plazo. O sea, el primero tiene que ver más con impulsividad, tiene que ver con falta de regulación emocional, tiene que ver con adicciones y la idea de un pensamiento con consideración al futuro puede modular esa impulsividad. Entonces, es verdad, los climas determinan una posición crucial y diferente de cómo se maneja el día a día y cómo se maneja el concepto de tiempo. Pero en algún sentido es especulativo, pero creo que también tiene elementos prácticos. Muy buen punto, Edgar. Gracias, mi doctor Feder. Una pregunta adicional y ya cedo la palabra. Dentro del relato que nos acabas de hacer, mi doctor Feder, el rol del psicólogo como que es complementario en la salud mental, porque el gran énfasis es el modelo médico, farmacológico, institucional y pues soportado por el Estado. ¿Mm? ¿Cómo ves tú el rol del psicólogo en Canadá? Eh, es interesante. En Canadá, la gente que trabaja en psicoterapia, digamos, no abordaje médico, tiene muchos niveles. Hay consejeros que tienen cierta formación en salud mental,
están los trabajadores sociales, los social workers, que tienen más formación en elementos específicos de psicoterapia, y los psicólogos, que en número son menores, pero son los que más formación académica tienen para tratar pacientes. De hecho, tienen que terminar el undergrad en la universidad, tienen que hacer una maestría y después tienen que hacer un PhD para poder trabajar clínicamente. Algunos de los psicólogos trabajan con los servicios de salud que funciona el Estado, y en general están muy ocupados. En general se especializan, hay algunos que se especializan en trastornos obsesivos compulsivos, trabajan en general privadamente, y los servicios son bastante costosos. O sea, a la gente le resulta mucho más viable de pagar a un consejero o a un social worker que a un psicólogo. También está la parte psicométrica, que solamente lo hacen los psicólogos y que en algunos puntos es muy, muy importante. Pero es un grupo altamente educado, y en un campo que es altamente competitivo, y se está buscando maneras. Mucha gente alega que la gente que hace psicoterapia debiera estar pagada por el gobierno como estamos los médicos, pero es lo que Edgar, tú decías antes, que no hay recursos ilimitados. ¿Contesté tu pregunta? Divinamente. Nosotros los de Bogotá decimos divinamente cuando vemos una cosa que es perfecta. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta. Sigue, Sí, Gustavito. ¿Me escuchan? Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo ve el doctor, agradeciéndole su exposición maravillosa? ¿Cómo ve usted la situación de las organizaciones empresariales y no empresariales en Canadá respecto de la salud mental? Se habla mucho del burnout, se habla mucho de los trastornos de ansiedad, depresión y hasta problemas médicos derivados de digamos, la cotidianidad, el trabajo cotidiano en las organizaciones. ¿Cómo está eso en Canadá? Muy buena pregunta, Gustavo. Hay un esfuerzo muy grande en desestigmatizar la salud mental. Muchas corporaciones hicieron cambios significativos en ese sentido, con apoyo muy grande, y para evitar discriminación. Y no solo eso, sino que las organizaciones más, digamos, inteligentes, especialmente y muy interesantemente los bancos, proveen a sus empleados muchos recursos de salud mental, que les implica un costo significativo. Pero no solo eso, sino si alguien toma tiempo libre por una depresión, se hace un enorme esfuerzo para que eso sea entendido, para que no sea nuevamente estigmatizado. Eh, eh, por otro lado, en algún momento el riesgo es que el péndulo vaya demasiado hacia el otro lado. Entonces, si antes tener una enfermedad mental era un elemento de vergüenza, se está transformando
sentido extraño en un elemento de orgullo. Por ejemplo, los adolescentes, de algún modo, y me parece que esto puede ser una opinión de viejo, pero tienden a usar la salud mental o los problemas de salud mental a veces como una excusa que los salva de enfrentar de una manera más efectiva los desafíos de la vida. Entonces, el riesgo es de crear una cultura de debilidad, que yo lo veo un poco riesgoso. Espero que esté claro, porque me temo que quizás Sí. sea un poco confuso lo que traté de aclarar. No, 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 no. Muchas gracias. Pero yo creo que es muy importante que la salud mental no sea una cuestión vergonzosa y la sociedad, la cultura se está moviendo en ese sentido. Y eso es muy bueno, muy, muy bueno. Gracias. Doctor Feder, desde tu ángulo, con toda la experiencia que has acumulado, ¿cómo ves la salud mental en el resto del continente? Si es que te llega información de todos nosotros, desde Estados Unidos hacia abajo hasta Tierra de Fuego. ¿Cómo estás viendo ese prisma de la salud mental partiendo de tu visión de una nación de primer mundo hacia abajo? Nosotros, Eh, del mundo. Interesante, interesante. Lo que a mí me parece muy valioso de la salud en general en Canadá es que se considera que la salud no es una mercancía, que es un derecho. Y eso lo creo muy importante. No es la situación en Estados Unidos, donde la prestación de salud yo la veo extremadamente mercantilizada. Más hacia el sur tengo poca información, tengo amigos en Argentina y es extraño, no sé muy bien cómo, cómo caracterizarla, pero tiene aspectos que a mí me resultan un poco extraños. Los movimientos de salud mental en Argentina, para mi gusto, tienen aspectos religiosos, de secta, de creer. Entonces están los lacanianos y están los freudianos, y dentro de los lacanianos es casi también como, me hace pensar al movimiento del peronismo, que tiene efectos, no sé, mágicos, muy humanamente primitivos en algún sentido, con elementos de fe, no necesariamente muy científicos en mi visión de la ciencia, pero no tengo demasiada información como para hacer una apreciación de la salud mental en el resto de América. Pero en sentido general, creo que si uno puede hablar del mundo, hay un movimiento positivo en entender mejor, en desarrollar herramientas para lidiar con esos desafíos grandes. Gracias, mi doctor. Catalina, Gracias. Bueno, hay una variable también súper interesante que podría ayudarnos a disipar un poco la pregunta del doctor Edgar y es el mapa geopolítico. El mapa geopolítico influye mucho en la condición de salud mental en los pueblos americanos, en los países de América. Eh, yo quise investigar un poco más acerca de la situación política de Canadá, pero bueno, lo tengo en stand-by, lo voy a hacer porque eso también
creo que aparte de la variante del clima y la variante de dónde viene, si es inmigrante o es nativo, el tema geopolítico también es muy importante. Mm, no sé cómo lo vean ustedes. Me gustaría tal vez que el doctor Feder nos comentara un poquito acerca de esta situación, de este clima político y cómo él ha visto que ha influido allá en Canadá en los últimos tiempos, porque tiene mucha incidencia en este tema que estamos hablando. Eh, Sí, puede ser, nuevamente no es mi campo y soy un lector básico de eso. En este momento Canadá está en una situación relativamente crítica por la relación con Estados Unidos, por todos los problemas que están surgiendo que tienen impacto económico y social, con lo cual hace que la gente tome una posición práctica y en algunos sentidos nuevamente primitiva. Por ejemplo, hay una relación no tan positiva con la inmigración, hay más restricciones, hay una sensación menos solidaria con los refugiados. Entonces no es un buen momento porque cuando la gente se ve amenazada, hace lo que se llamaba en psicoanálisis regresiones y se sienten que se tienen que proteger de los demás y no sale lo mejor de los seres humanos, me parece. Entonces, el riesgo es que haya un movimiento hacia una sociedad menos tolerante, menos compasiva. Pero todavía es mejor que nuestros vecinos del sur, de Estados Unidos específicamente. Gracias, mi doctor Feder. Isabelita. Hola, buen día, doctor. Un placer Hola. conocerlo. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Sí, perfecto. Estoy ahora en Encarnación, Paraguay. Un placer saludarlo. Le informo que también con el doctor Oscar Moreno compartimos el mismo terruño, Tierra del Fuego, y formo parte de la Fundación Mucho por Vivir, que es de prevención de suicidio, ideaciones suicidas y acompañamientos familiares, y trabajo con el doctor Héctor Basile, que es suicidólogo a nivel mundial, y las tasas, o sea, lo que estaban hablando del clima, tengo los datos estadísticos del 2023 al 2024, donde se descarta el tema de la exposición al sol, como se creía por la vitamina D y todo lo demás. Es decir, que todo lo que surge a raíz del suicidio y todo eso es multicausal. Como usted bien lo dijo, compartimos la misma problemática. Se vienen muchos venezolanos, colombianos, eh, hay muchísimos países que han migrado, que han venido a Tierra del Fuego, pensando que su proyecto de vida se va a restaurar, se va a mejorar, y no es así. Entonces, y justamente como explicó el doctor Oscar, invierno es la época donde ocurre mayor parte de esos suicidios, pero justamente porque la gente que viene es de Centroamérica, que está acostumbrada a otro tipo de clima, de cultura y todo, ¿sí? Buenos Aires, por ejemplo, en 2023 y 2024 es la principal provincia que tiene los indicadores más altos de la tasa de suicidio. Después sigue Catamarca, Chaco, Chubut, y por eso coincido con usted plenamente en el tema de la familia, la importancia que tiene la familia, porque ahora tenemos familias ensambladas, la disfuncionalidad y todo, y usted habla muy bien de los profesionales familiares, que son los que hacen las derivaciones con el equipo médico de salud mental, y me gustaría por ahí que me explique un poquitito
cómo es el trabajo interdisciplinario, porque también mi formación es trabajo con familias, ¿sí? También desde mediación familiar. Muchísimas gracias, doctor. Excelente su ponencia, su exposición. Gracias, Isabel. Eh, el, el- el trabajo que yo estoy haciendo ahora como consultor para el Family Health Team es, es lo que se considera, y yo estoy de acuerdo, el futuro de la prestación de salud, que es multidisciplinario. Les doy un ejemplo, como les dije, principalmente los médicos de familia. Hay muchas enfermeras que proveen cuidados, que proveen educación, que tienen programas de supervivientes de cáncer y es muy complejo el programa y hay podiatras, dietistas y específicamente de salud mental, como mencioné, hay trabajadores sociales que algunos especializados en niños y adolescentes y trabajan con el médico de familia en conjunto no tanto lamentablemente en trabajo preventivo, pero sí en diagnóstico y atención temprana de las dificultades. Los médicos de salud, los médicos de familia sí trabajan en trastorno, en cuidados preventivos, en calidad de vida, en uso de alcohol. Cada vez tiene más, se le da más importancia a la prevención. Y en salud mental también, en ver que en situaciones de aislamiento social, que también pasan los climas fríos, la gente se retrae más, comparte menos, hay una individualidad que se transforma en soledad, en algún sentido, en desamparo. Catalina, Tienes que activar tu audio, Catalina. Perdón, ya. Sí, quiero compartir con ustedes unos datos. Yo me encuentro, para los que no saben, en la península de Yucatán, aquí en México, más exactamente en la ciudad de Mérida, que es la capital de Yucatán. Resulta que yo les había compartido a mis colegas y pues al doctor Feder lo contextualizo, que Mérida está catalogada como la segunda ciudad más segura de América Latina. Es algo muy contradictorio, lo dije la vez pasada, como porque decían México, en México, y uno dice, sí, aquí en México, Mérida es la ciudad más segura de México y la segunda ciudad más segura de América Latina. Entonces, recordé un dato súper interesante que quiero compartir aquí, y es que esa migración que estaba hablando la doctora Isabel, acerca de los venezolanos, colombianos y centroamericanos que llegan a Tierra de Fuego y a Canadá o a otros lugares, aquí se está viviendo, pero en forma contraria. La tasa de inmigrantes canadienses y americanos en Yucatán es impresionante. Y yo lo he vivido durante los últimos días. Voy al centro o voy a hacer mis actividades, bueno, diferentes lugares, y se ve los canadienses y los americanos, y cuando platicas con ellos, no son visitantes, son en la mayoría residentes de este lugar. Entonces, volvemos al factor climático. ¿Por qué buscan, obviamente, teniendo en cuenta que es una de las ciudades más seguras de América Latina, por qué buscan este lugar aquí? ¿Por qué Mérida? ¿Por qué Yucatán? ¿Por qué México? Y la respuesta a esto es la variante del clima, en donde pues es un clima permanente. Aquí hay estaciones, pero no tan marcadas como en Tierra de Fuego, como en Canadá. Les estoy diciendo que hace 2 semanas pasamos un frente frío, y el frente frío, pues la verdad, no tiene nada en comparación con los 6 meses que puede ser invierno, realmente invierno en Canadá.
Entonces, este tipo de fenómenos en donde hay migraciones, como lo que yo les estoy diciendo, de canadienses y americanos aquí en la península de Yucatán o en Tierra de Fuego, de venezolanos, de centroamericanos, colombianos y demás, también es muy interesante analizarlo porque nosotros en Colombia vivimos ese fenómeno con nuestro pueblo hermano de Venezuela, ya hace más de una década. Y ahí viene la otra variable, la que yo platiqué del mapa geopolítico. Voy a hacer un hincapié en esto, y es que, como lo dije la vez pasada cuando estábamos cerrando el tema de la longevidad, no es una posición o una opinión política personal. Cuando sucedió el tema de la migración tan grande de venezolanos a Colombia, y llegó este gobierno de izquierda hace 3 años, el colombiano promedio decía, Dios santo, va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con este tema geopolítico? Hace que también influya en la salud mental de una población en general. Entonces, ya no es solamente el clima, ¿cierto? Que hace que vengan como estas comunidades inmigren, sino también es el tema geopolítico. Todo esto influye de manera muy particular en la salud mental, y veo que, por ejemplo, en lo que nos concierne hoy, que es la población canadiense, no solamente la tenemos que ver como el nativo, francófono, sino también como el inmigrante hispanohablante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un mundo con mucha más movilidad y es un aspecto que es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, muy buen comentario. Sí, y que no solamente pasa en Tierra del Fuego, en Canadá, sino que, por ejemplo, aquí donde estoy ubicada está sucediendo, ¿no? Y estamos viendo ese tipo de variables que inciden en la salud mental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el nativo yucateco, que así se le llama, o el meridiano de aquí? Tiene un temor de que pase lo que sucedió en Cancún. Los contextualizo súper rápido. En Cancún, Cancún es una ciudad que tiene aproximadamente solamente 55 años. Cuando usted va a Cancún, usted no va a encontrar una persona de 50 años que diga, yo nací aquí en Cancún. Los que nacieron en Cancún tienen aproximadamente 32 años el máximo, y eso. ¿Y qué pasa? Que como es una ciudad que se formó hace, digamos que relativamente pocos años, ellos vivieron una migración muy fuerte. Entonces, Cancún es una ciudad de todos y de nadie, en donde te encuentras millones de personas que son de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, argentinos en Playa del Carmen, que hay un chiste muy interno que se dice que no se llama Playa del Carmen, sino Playa del Carmen. No sé si hayan escuchado esto, sino pues se los comparto. Entonces es una migración muy interesante. Entonces el yucateco, que es ya después de lo que es Quintana Roo, que sigue al lado del estado de Yucatán, tiene ese temor interno de que suceda lo mismo y que transgreda un poco, o no un poco, demasiado, su idiosincrasia y su cultura, que pues aquí es donde nacieron los mayas, ¿no? Cuando ves esta invasión de los canadienses y de los americanos, entonces empieza como a pulular ese sentido de xenofobia. Y yo lo he estado como identificando acá, que es un factor sociológico muy interesante que lo podremos analizar más adelante si ustedes están dispuestos. Entonces, estos fenómenos que están sucediendo acá, yo me imagino que en Canadá también, ¿cierto? En Tierra del Fuego también, y inciden obviamente en la salud mental de las personas que están en estos territorios. Claro. Edgar. Quiero aprovechar al doctor Feder para lanzarle un interrogante. Variemos un poquito el tema con el respeto de la audiencia hacia el origen mismo de la problemática que nos concierne, y es la salud mental. Uno de los grandes orígenes es el núcleo de la educación, desde la misma familia, ¿sí? Entonces, digamos, hay la información que nosotros recibimos aquí, al sur del continente, es que el sistema educativo de un país como Canadá
hace congruencia con su sistema macroeconómico, que es desarrollado. Doctor Feder, el sistema educativo que hay en este momento en Canadá garantiza una sana salud mental para el adulto que se está formando en ese sistema educativo. Eh, no sabría contestar con seguridad. Cuando se habla de Canadá, de los aspectos socialistas, es que hay mucha igualdad en los aspectos de salud, en la prestación de salud y en educación. La educación pública la mayor parte de la gente recibe educación pública. Hay ciertos aspectos de deterioro, la educación privada está ganando un poco de espacio. No estoy muy seguro cómo eso afecta a la salud mental. Un dato interesante es que yo tengo colegas, obviamente, que trabajan con niños y adolescentes. Y cuando yo trabajaba, hacía guardias en emergencia, cuando comienzan las clases, comienzan a aparecer adolescentes en la emergencia. O sea, la escuela es una fuente de educación y también es una fuente de conflicto. Eso es interesante. Y cuando había vacaciones escolares, la sala de internación de adolescentes cerraba camas porque no había tantas crisis. Pero bueno, eso es anecdótico. No sé muy bien cómo la educación afecta a salud mental. Hay discusiones interesantes, como en una época todos los niños tenían un premio. No veía primero y segundo, y la idea es si eso no fomentaba un narcisismo que podía afectar la adaptación y el manejo de dificultades y manejo de frustración, pero eso es muy especulativo. Yo estoy un poco consciente de la hora. En unos minutos, lamentablemente, yo voy a tener que dejarlos, pero ¿cuál era la idea de la duración de nuestra charla? No, mi doctor, como decimos nosotros los colombianos, sacarte el jugo hasta máximo posible, pero con el mayor de los respetos, en el momento que tú digas, te desconectas. Quiero, Vamos a hacer 10 minutos más y perfecto, con la venia de nuestro host, Oscar, vamos a aprovechar al doctor Feder 10 minuticos más. Colegas, ¿tienen alguna otra pregunta? Eh, Mientras lo piensan, yo quiero correlacionar. Tú vas viendo que nuestro modelo es tremendamente científico y correlacionamos todos estadísticamente, todos los fenómenos. Un ejemplo para concretar mi pregunta del sistema educativo. Un ejemplo sencillo. Si yo tengo un sistema educativo apoyado por mayormente el pago de la educación institucional, pues obviamente por ahí se filtra todo lo que es el concepto institucional, gubernamental, y ya lo sabemos todos que ahí hay ideología. Entonces, si yo tengo un niño que el gobierno casi que por ley autoriza a enseñarle eh, cómo descubrir su sexualidad a los 5 años, y con una tremenda influencia de comunidades LGBT y bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué podemos esperar de ese adolescente y qué podemos esperar de la salud mental de ese futuro adulto? Es un ejemplo que correlaciona el aspecto político, geopolítico, cultural, sistema educativo, etcétera. ¿Qué podemos esperar
de ese niño hoy, adulto en el futuro, cuando ni siquiera a los padres se les permite regañarlos o educarlos, porque entonces interviene el Estado. Es más o menos la correlación que quiero ilustrar para concretar la pregunta del sistema educativo canadiense en términos de salud mental. ¿Mm? Eh, sí, eh, yo estoy de acuerdo y hay discusiones importantes respecto de eso en Canadá. Hay provincias que son más, digamos, conservadoras, que dirían que un estudiante no puede cambiar su pronombre sin que sus padres estén enterados y de acuerdo. Hay un conflicto respecto, por un lado está el respeto y eh, y la aceptación. Y por otro lado, lo que tú decías, Edgar, que cuáles pueden ser los aspectos negativos de esos. Y es un tema muy complejo, pero el temor es que se generen generaciones, por llamarlo de alguna manera, débiles. Yo me acuerdo en conversaciones con, o con amigos o inclusive con pacientes que pueden decir, eh, yo no me siento confortable que se hable de eso. Y la idea es que no sentirse confortable es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a manejar el hecho de no sentirnos confortables. Es lo mismo que muchas veces la gente dice, eh, me siento inseguro. Y sentirse inseguro no quiere decir estar inseguro. Entonces, hay nuevamente un factores que son potencialmente de riesgo. Pero nuevamente es un espacio que va más allá de lo que de mi campo de, de saber de trabajo. Pero claro que es una dimensión importante y muy controversial, muy controversial. Porque Gracias, Miguel. uno quiere aceptar, uno quiere ser incluyente, pero es verdad, cuánto poder tiene el Estado, cuánto poder tienen los padres, totalmente. Gracias, mi doctor Feder. Isabelita. Estimado doctor, le comento, tengo una trayectoria docente también y estoy tratando de que puedan incorporar inteligencia emocional dentro de los currículos que se puedan transversalizar, porque ahora se prioriza el saber saber y el saber hacer, y se deja de lado el saber ser y el saber convivir. De allí que se rotulen a tantos niños con emociones severas y muchos rótulos, ¿no? Pero para mí es importantísimo en estos momentos de globalización y de los niños que vienen de otros países, de transculturalización, de tanto desarraigo, que se trabaje sobre las emociones, sobre el autoconocimiento, la autorregulación de las emociones, porque hacen escaladas de conflictos muy fuertes en los colegios, lastiman a docentes, todo porque no pueden poner palabras a sus, a sus emociones justamente, ¿no? Pero ni los docentes tampoco tienen esa formación actualmente. ¿Qué opina usted acerca de la incorporación de la inteligencia emocional en las instituciones educativas? Totalmente, es importante. Y hay algo no sé si existe la palabra en castellano, resiliencia, enseñar a los niños a ser fuertes, a manejar los desafíos, los conflictos. Y eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Hay una tendencia lamentablemente, muchas veces veo pacientes que son educadores
y tengo el respeto más alto por ellos porque yo considero que son uno de los elementos cruciales de cambio y evolución social. Pero ser acá en Canadá y supongo que en el resto del mundo también, un docente es muy difícil y muchas veces es ingrato, no hay respeto, hay confrontaciones, los docentes a veces no se sienten seguros y eso es entendible con lo que sucede con los teléfonos y en el aula. Son temas preocupantes y indican un cambio social que yo no sé hacia dónde apunta. Y mi temor es de que estos cambios pueden generar sociedades todavía más polarizadas y la diferencia entre los que tienen y no tienen se aumenten. Pero bueno, nuevamente es una especulación con poca base. Muchísimas gracias, doctor Feder. Gracias, Oscar, doctor. Oscar, cierra tú respetando el tiempo que nos ha dicho el doctor Feder. Ciérralo. Cierra nuestra reunión. Bueno, Víctor, estamos muy contentos de haberte tenido y espero que no sea la última vez. Tu manera de exponer, la humildad con que lo haces, a pesar de tu excelente carrera académica, hace muy agradable la charla contigo. Yo me alegro de haber reencontrado una persona tan valiosa, así que te expreso el agradecimiento de todos nosotros y la esperanza que podamos seguir intercambiando y experimentando cosas juntos. Te mando un abrazo gigante. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar lo que yo tengo para aportar y especialmente a vos, Oscar, que tengo eh, recuerdos muy lindos. Fue una época interesante. Alguna vez debiéramos compartir esa experiencia entre entusiasta y delirante de esa época juvenil. Fue muy interesante. Y tengo muy lindos recuerdos y me alegra mucho que quedó algo vigente de eso. Oscar, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Gracias, mi doctor Feder. Gracias.